Seguimos en Entre Líneas y vamos a hablar de economía, como decíamos, para arrancar el programa. Está en comunicación con nosotros ya Ana Navarro, que es economista de la Universidad Austral. Gentilmente nos atiende. La saludamos. Ana, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muchísimas gracias por atendernos, por estar allí. Bueno, una semana, decíamos, particularmente intensa en lo económico, con anuncios por parte del Ministerio de Economía o medidas o acciones tomadas por el Ministerio de Economía que han generado mucho ruido. Ana, ¿cómo analizás estas medidas que ha dispuesto Massa y su equipo en las últimas horas? Bueno, el gobierno tiene un doble problema. Tiene en este momento un problema con la actividad económica, con la actividad real, y tiene un problema financiero que se traduce en una escalada y una corrida, digamos, una escalada del dólar en los últimos días, que de alguna manera nos está mostrando que la gente no tiene deseos de mantener el peso Ujú. en su bolsillo, mantener pesos. Y poco poder de fuego, porque las reservas del Banco Central, que en algún momento llegaron a superar los 40.000 millones de dólares, hoy están en 1.000 y poquito. Ujú. Entonces, la probabilidad de ser sometido a mayores presiones sobre el dólar, lo que decidió el ministro de Economía o el gobierno es tener un poco más de poder de fuego. Y este gobierno en general, estos gobiernos en general han tenido esta característica de buscar cajas que les permitieran hacer política económica. En este caso, que les permitiera mantener el valor del dólar un poco más calmo, un poco más tranquilo. Entonces, están recurriendo a quedarse con una parte de los bonos en dólares que tiene la ANSES, Ujú. dándole a cambio un bono en pesos, creo que son 13 años, con una tasa de interés, que si es la tasa de interés en dólares que tienen los bonos que le están por canjear, agarrémonos para el futuro, porque son bonos que tienen tasas que van por encima del 40% en dólares, porque lo que ocurrió es que unos meses atrás, a pesar que el ministro de Economía salió a comprar títulos públicos de Argentina, los títulos públicos de Argentina siguieron cayendo, en realidad cayeron más después. Por lo tanto, cuando en los títulos, para hacer una cosa muy sencilla, cuando el valor de un título cae, ¿sí? La tasa de interés implícita de ese bono sube. Claro. Entonces estamos canjeando, o el gobierno está comprando poder de fuego a tasas altísimas. Ujú. Si es que se lo permiten, porque las últimas noticias vieron que esto es minuto a minuto, como ustedes en la tele. Hmm. ¿Sí? Las últimas noticias son que la gerencia o la gente de ANSES está muy en desacuerdo, y también habría de parte de la oposición un pedido de explicaciones, tanto a Massa, me parece, como a Raberta de ANSES, para que expliquen qué es lo que están buscando con esto. Por otra parte, no hay que olvidarse que este fondo de garantía de sustentabilidad de las jubilaciones presentes y futuras vienen del pasado. Ustedes son muy jóvenes, pero se van a acordar que en el 2008 Hmm. eh, antes nos habían preguntado si queríamos pasarnos de la FJP privadas a la FJP de Nación. Claro. Muchos dijimos que no. Al año siguiente nos preguntaron, ¿quieren pasarse? O ya que o no sé si nos preguntaron, no, no nos preguntaron más, sino que directamente cerraron las FJP, y el monto acumulado de dinero que habíamos aportado un montón de argentinos pasó a formar parte de ese fondo de garantía de sustentabilidad. En realidad, la quita, o yo estoy tratando de usar palabras moderadas, ¿no? La quita el sector privado de los fondos de jubilaciones, se produjo en el año 2008, Mm. porque luego ese dinero que se ha hecho se lo ha ido manteniendo, invirtiendo, algunas veces mejor, algunas veces peor, pero nunca se ha usado para mejorar las jubilaciones
para la redundancia de los jubilados, ¿no? Las pensiones. Ujú. Pero el mercado no es tonto, sabe que esto a la Argentina le hace mal. ¿Y qué pasó después de los anuncios? El riesgo país vuelve a subir y está bien por encima de los 2.000 puntos. Eso quiere decir que el mercado ve con claridad que Argentina está en una complicación financiera y monetaria extraordinariamente compleja. Ujú. ¿Es un manotazo de ahogado, Ana? Bueno, en cierto sentido es un manotazo de ahogado, otros también dicen que es una forma de estirar un poquito, otros más cercanos a Massa creen que este era el plan que tenía el gobierno para hacerlo a partir de junio, julio y llegar, tener unos meses para poder llegar sin una crisis desatada a las elecciones. Pero como el dólar empezó a escalar rápidamente hace 10 días más o menos, bueno, lo tuvieron que implementar antes. Ujú. Ana, comenzabas diciendo lo de las reservas, ¿no? Y la falta de dólares, esta cuestión tan dificultosa que atraviesa el gobierno. Además, para adelante hay que pensar de que van a faltar muchos dólares porque al campo le ha ido muy mal en esta campaña y los aportes van a ser mucho menores que los del año pasado, por lo cual, ¿turbulencias hay hacia adelante aseguradas? Sí, lamentablemente no te puedo responder de otra manera. Yo creo que este va a ser un año muy complicado, muy complejo. También yo les refería recién, y los escuché a ustedes hablar de las noticias del mercado laboral del cuarto trimestre del año pasado. Que es cierto que en términos de desempleo, en términos de tasa de actividad, o sea, hay mucha gente en el mercado laboral, hay muy poco desempleo. ¿Qué es lo que no hay hoy en día en el mercado laboral? Se ha Forma- creado estos nuevos pobres con salarios en blanco. Ha habido una caída del salario real Claro. tremenda. Ujú. Si nosotros tomamos los últimos 7 años, para tomar años en que se calcula igual, tomando datos de la EPH, desde el tercer trimestre de 2016 al tercer trimestre del año pasado, los salarios en promedio perdieron casi 20% en términos reales, Claro. ¿sí? Los salarios de todo tipo de trabajador. Ujú. Voy a los cuentapropistas, esa cifra baja, digamos, cae hasta un 34%. Claro. Entonces, ¿estamos teniendo más empleo? Sí. Lo que tenemos es más gente empleada, sí. Hay mucha más gente en el mercado laboral buscando trabajo y hay salarios muchísimo más bajos. Es una cuestión de oferta y demanda. Hay una oferta de personas que van al mercado laboral, por eso crece la tasa de actividad y el empleo crece porque el salario en términos reales está bajo en Argentina, ha caído mucho en los últimos años. Ujú. Y por otra parte, otro de los grandes nubarrones que está teniendo en este momento la economía es que si nosotros tomamos hasta diciembre del año pasado, cuando todavía la sequía no le había pegado completamente, o sea, se hacían estimaciones, pero no le había pegado, la sequía está empezando a pegar en los datos de actividad económica ahora y cada vez va a ser peor en los meses subsiguientes porque la cosecha gruesa se empieza a levantar el maíz ahora en marzo, abril, mayo tenemos la soja y la verdad que los pronósticos de la Bolsa de Comercio de Rosario para la cosecha gruesa son realmente tremendos. Ya en trigo se ha perdido como el 50% respecto del año, digamos, de los pronósticos que se tenían para este año, ¿no? El estimador mensual de actividad económica, que es lo que mide, anticipa qué está pasando con el Producto Bruto Interno, a diciembre del año pasado ya daba 5 meses de caída consecutiva mensual. Ustedes saben que una de las reglas así simples para determinar que la economía entró en recesión es tener 2 bimestres, o sea, 6 meses con Ujú. caídas mensuales del PBI. Claro. Estamos en la Eh, puerta, digamos. Nos los está mostrando clarísimo. Ujú. Ana, y en este contexto, ¿qué puede pasar con la proyección de inflación? Venimos de un 102,5 anualizado en febrero. ¿Qué nos puede deparar el año? ¿Vamos hacia un 2023 peor que el 2022?
A ver, el déficit fiscal del primer bimestre duplicó el déficit fiscal del año pasado, ¿sí? Ya ahí tenemos que el déficit fiscal acumulado para el primer trimestre, en los primeros 2 meses del año, se gastó la meta trimestral o se ejecutó la meta trimestral con el fondo. Está bien que el fondo está hecho una abuelita y nos está permitiendo todo, pero la realidad es esta, ¿sí? Estamos teniendo un déficit fiscal creciente, lo cual implica que hay muchísimo más moneda, pesos en la calle y la gente no quiere esos pesos. Entonces, Ujú. cuando tenés una mayor oferta de un bien que nadie lo quiere, ¿qué pasa con el valor de ese bien, con el precio de ese bien, que en este caso Cae. sería el peso? Cae. Por lo tanto, yo no auguro un recorrido mejor para la inflación. Por otra parte, el problema más grave es el de la inflación en alimentos. Ujú. Eh, Mientras que en febrero el número, digamos, general de la inflación es o fue de 6,3 para el promedio general de la inflación. Eh, en alimentos, perdón, de 6,6, Ujú. en alimentos, ¿sí? Fue de 9,8. Claro. Y en el noroeste y en el noreste, es decir, en las regiones del país fuera del conurbano bonaerense, donde las tasas de pobreza y de indigencia son las peores del país, muy por encima del 40% promedio que se espera para el segundo semestre del año, que va a salir publicado la semana que viene, Ujú. ¿sí? Eh, en esos lugares la pobreza puede estar llegando a niveles y la indigencia a niveles incalculables, porque la canasta de alimentos en febrero en todo el norte del país está alrededor entre 14 y 15% de incremento en febrero. Claro. Claro. Ana, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Ha sido un gusto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, aunque no ha sido muy Eh, estimulante Esperanzadora para no, esperanzadora no. esperanzadora no, pero voy a dejar A ver. déjenme dejar una pequeña gota de esperanza. Yo creo que todo este fenómeno podría llegar a tener una mejoría en la medida que las expectativas de los argentinos mejoren. Ujú. Y eso va a depender bastante de cómo se terminen formando las listas y empiecen un poco ya a clarificarse un poco cómo va a jugar la oposición, porque hasta ahora lo que se escucha es mucha discusión, y eso tampoco ayuda. Si la política ayudara a mejorar las expectativas de los votantes, de los argentinos, yo creo que algunas cosas podrían bueno, ser más moderadas en mis proyecciones. Bien. Ana, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la Hasta próxima. la próxima. Hasta. Bueno, ahí estaba Ana Navarro, la economista de la Universidad Austral, dando un pantallazo sobre las medidas de masa y algunas proyecciones para este año. Bueno, naturalmente que parece que el talón de Aquiles pasa por la cuestión de la falta de dólares, ¿no? Sí, claro. Naturalmente desde hace mucho tiempo en la Argentina, en particular en este contexto, en esta coyuntura actual.